Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver lo que viene siendo el tema de acometidas. Vamos a ver la alimentación principal de voltaje que tenemos. Aquí en esta parte tenemos lo que es un transformador. ¿Qué es lo que hace un transformador? Sirve para reducir o elevar el voltaje. Generalmente los transformadores son reductores de voltaje. En este caso tenemos un transformador por parte, pues el que tiene Comisión Federal. La parte de arriba es la alimentación del transformador, es un alto voltaje que viene de comisión y lo reduce a un bajo voltaje. Pues aquí tenemos línea 1, línea 2 y línea 3. Esa es la alimentación que llega directamente por parte de la Comisión Federal. Parte del transformador, la parte de arriba, viene siendo el devanado primario y el de la parte de abajo pues viene siendo el devanado secundario. Tenemos las bobinas del devanado secundario. Por parte de Comisión Federal llega un voltaje alto y lo reduce el transformador a un voltaje mínimo, ¿verdad? O menor. Aquí tenemos X0, X1, X2 y X3. El X0 viene siendo el neutro, X1 línea 1, X2 pues la línea 2 y el X3 la línea 3. Así es como Comisión Federal nos manda la energía eléctrica o el voltaje, ¿sí?, por parte del primario, y sale un secundario. ¿Qué voltaje es? Pues dependiendo lo que se requiera o dónde se vaya a instalar ese transformador. En el caso de nosotros, por ejemplo, si lo utilizamos en la casa o en algún centro comercial, pues en la parte de arriba, si ustedes ven, es un poste de los que hay en las calles, lleva F1, es línea 1, F2, línea 2, F3, línea 3 y el neutro, ¿sí? Si yo voy a checar voltaje o energía eléctrica entre fase y el neutro, me va a dar 127 volts. Aquí tenemos el símbolo de corriente alterna, ¿sí? Es la que nos suministra Comisión Federal, la corriente alterna. Pero si voy a medir aquí, por ejemplo, entre fase 1 y fase 2, me va a medir 220 volts de corriente alterna. Entre fase 1 y fase 3 me va a medir lo mismo, 220 volts de corriente alterna, y entre fase 2 y 3 pues 220 volts de corriente alterna, ¿sí? Conclusión, entre fases me marca 220 volts, ¿sí? Y cada una de las fases con respecto al neutro me va a marcar 127 volts. Ok. Aquí tenemos por parte de Comisión Federal otra vez el poste, las fases, fase 1, 2, 3 y neutro. Aquí tenemos lo que son las acometidas. Las acometidas vienen siendo la que tenemos, por ejemplo, en la casa. En la casa tenemos lo que es el medidor, la base del medidor, y en la parte de arriba está lo que es la mufa. Todos los que tenemos, como comúnmente lo llamamos 110, pues Comisión Federal nos suministra una fase, ¿sí? Por la parte de arriba entra por la mufa y un neutro, ¿sí? A eso se le llama un circuito monofásico. Monofásico quiere decir que es de una sola fase, a eso se refiere mono, ¿sí? Y todos los que tenemos 110 o 127 volts en la casa, pues tenemos un circuito monofásico. Los que tenemos 220 en la casa, pues Comisión Federal nos suministra fase 1, fase 2 y un neutro, ¿sí? Como lo tenemos en la imagen, fase 1, fase 2 y el neutro. A eso se le llamaría un circuito o una instalación bifásica, ¿sí? Bifásica significa, habla de dos ¿qué? Pues dos fases. Entonces, ¿para qué nos mandaría el neutro si tenemos 220? Pues el neutro nos los manda por si queremos sacar un 110 en la casa, ¿verdad? Porque no todos los aparatos eléctricos funcionan 220. Algunos aparatos son 110 o 127 volts. Por lo tanto, por eso Comisión Federal nos suministra un neutro. En la imagen número 3, aquí tenemos lo que es fase 1 conectado a la mufa, fase 2, fase 3 y el neutro. Aquí sería un circuito trifásico, porque tengo tres fases. Trifásico habla de 3. Y el neutro, como repetimos anteriormente, ¿sí?, es para sacar algún 110 o 127 volts. Vamos a ver la imagen que sigue.
Aquí yo tengo lo que es una acometida o la conexión eléctrica de lo que es la base de un medidor. Aquí me llega fase 1 por la parte de arriba, fase 2 y está conectado a la base. Estas son las terminales, terminal 1, terminal 2, 3, 4 y esta es la famosa quinta terminal. Cuando tenemos 220, esta es la quinta terminal. ¿Sí? Aquí tenemos esta imagen de la acometida. También lleva una varilla de protección de tierra para proteger al usuario o proteger los aparatos eléctricos de una posible descarga. Ok. Aquí tenemos en la imagen por parte de Comisión Federal, por la parte de arriba nos suministra lo que es la energía eléctrica, lo que es el voltaje. Aquí tenemos lo que es un circuito monofásico. ¿Por qué? Porque está hablando de una sola fase y tenemos un neutro y tenemos una varilla de conexión a tierra de protección. Por lo tanto, como tenemos un circuito monofásico, en la parte de abajo requerimos un interruptor de una sola fase. Este interruptor de un polo, pues de un polo, ¿por qué? Porque solamente va a interrumpir una sola fase. En la segunda acometida tenemos fase 1, fase 2 y el neutro. En esta acometida igual tenemos las terminales donde llega en la parte de arriba, parte superior, y en la parte de abajo va hacia lo que es el área donde va a suministrar la energía eléctrica. ¿Sí? Como yo tengo dos fases, pues yo requiero un interruptor de dos polos para poder interrumpir lo que son las dos fases. Y en la tercera imagen tenemos fase 1, fase 2 y fase 3, por lo tanto tenemos un circuito trifásico. Aquí la acometida o la base del medidor ya es diferente, ¿sí? Porque es de un poquito más, de más capacidad, o vamos a decir que un poco más de más carga o de más amperes, ¿sí? Aguanta más carga. Por lo tanto, como tengo tres fases, pues requiero un interruptor de tres fases para poder interrumpir cada una de ellas. Si ustedes ven en las imágenes, en cada una de ellas solamente se interrumpen las fases, el neutro no se interrumpe. ¿Por qué? Pues el que lleva la energía eléctrica vienen siendo lo que son las fases. El neutro simplemente sirve para cerrar algún circuito de algún equipo que vayamos a conectar. Aquí tenemos lo que es la acometida o la mufa, fase 1, fase 2 y el neutro. Aquí tenemos la energía eléctrica que llega a 220 por la parte de arriba de este cortador o interruptor de cuchillas. Tenemos dos fusibles y eso alimenta un centro de carga que alimenta varias pastillas térmicas o interruptores termomagnéticos. Y de aquí suministra cada uno de los aparatos o algunas secciones de la casa en caso de que esté en una casa. Aquí yo tengo un centro de carga con un interruptor termomagnético. Viene siendo lo que es fase y neutro. Entonces este es un circuito monofásico o 127 volts o 110 como lo llamamos. Y aquí tenemos lo que es una pastilla o interruptor termomagnético, es de 15 amperes. Esta es la base donde va a presión, lo que es la mordaza, y en la parte de arriba va lo que es la zapata, va a presión también. Aquí es donde llega la energía pasa por el interruptor y de aquí saldría hacia al cable donde iría conectado. Aquí tengo una acometida en la parte de arriba ya una neutro y una fase. La fase alimenta los tres termomagnéticos y en la parte de abajo distribuye para una bomba, un foco, una ducha, ha de ser un calentador o algo ahí eléctrico, ¿verdad? En el baño. También cada uno tiene su propio interruptor termomagnético. Lo único que interrumpe aquí pues son las fases. Como ven, a lo mejor aquí no se alcanza a distinguir, el neutro alimenta o va directo a cada uno de los aparatos que estén conectados. Aquí en esta imagen tengo otro centro de carga, igual las fases llegan a conectar en la parte de arriba el interruptor termomagnético y en la parte de abajo pues va cada circuito como es una bomba, un contacto eléctrico y una regadera eléctrica. Y el neutro va directo a cada uno de ellos. Aquí tengo un centro de carga. Aquí en esta parte se conecta lo que son las fases, fase 1 y fase 2, y todo esto es la barra de neutros, ¿sí? Entonces aquí es donde va cada uno de los interruptores termomagnéticos, dependiendo si es de un solo
de es una sola fase, pues sería uno sencillo. Si es de 2 fases o 220, pues ocuparían 2 lugares de estos, ¿sí? Aquí ocuparían 1, 2, 3 lugares o 3 pastillas dobles, como si fueran para 220, ¿sí? Y si fueran sencillas para 110, ocuparían 1, 2, 3, 4, 5, 6 pastillas o interruptores termomagnéticos. Este es el interior de un centro de carga. Aquí tengo el diagrama del centro de carga. Si ven aquí, línea 1 alimenta todo lo del lado izquierdo, las barras del lado izquierdo, y la línea 2 las barras del lado derecho. Cada uno alimenta pues sus propios aparatos eléctricos. Si ustedes ven aquí en el centro de carga, lleva una barra que va conectada a una varilla. Este que dice jabalina es una varilla de protección para los aparatos o el usuario en caso de recibir alguna descarga eléctrica. Aquí yo tengo un circuito con una línea, con una fase y un neutro. Aquí tengo un interruptor termomagnético, el cual está conectado con un interruptor, el cual enciende esta lámpara, la cual está conectado con el neutro. En esta parte tengo otro interruptor termomagnético, alimenta lo que es un contacto 110. En los equipos 110 normalmente trae en la parte o el orificio más pequeño va conectado a la fase, como ustedes ven, y el orificio más grande va conectado a lo que son los neutros. Esa es la manera correcta de cómo va conectado. Y el orificio que es aquí más redondo, pues va conectado a lo que es la tierra física. Aquí tengo otro circuito, fase 1, alimenta lo que es un contacto, porque aquí está el neutro por esta parte, y lleva su tierra de protección o tierra física. Aquí tenemos la fase 2, pasa por un termomagnético igual, el interruptor, y alimenta lo que es una lámpara que es pues 127 volts, igual que el contacto. Aquí yo tengo fase 1, fase 2 y 3. Esta máquina es una máquina trifásica, ¿sí? Ha de tener algún motor que es trifásico, pero también tenemos lo que es un neutro, ¿sí? Esta máquina ha de tener algo que funciona con 127 volts. Por eso se requiere el neutro, ya sea una lámpara, algún contacto por ahí que pueda tener esta máquina. Y eso sería lo que es el tema de acometidas, y nos vemos para la próxima en el siguiente video. Hasta luego.